Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de eres locador de servicios, terceros, recibo por honorarios en la administración pública y en tu entidad pública los trabajadores son 276. Y allí aparece una norma y te van a decir, ¿sabes qué norma se te tiene que aplicar para la desnaturalización? La ley 24041. Esta ley en un momento la derogaron. Por mi parte, colaboré para su restitución a partir de un artículo sobre la reviviscencia de las leyes. Restituyeron la ley y actualmente tenemos nuestra ley 24041 que establece excepciones a un precedente, tal vez que ustedes conocen, el precedente Huatuco, que implica el ingreso por concurso público en una plaza vacante presupuestada a plazo indeterminado, que vamos a ver también qué interpretación le debemos dar a estas figuras desde el punto de vista del derecho del empleo público, porque el empleo público está diseñado para resguardar la dignidad del trabajador estatal. ¿Y por qué esto es importante recalcarlo? Porque la actual ley del servicio civil, si te pones a leerla, es la ley más perfecta en el sistema administrativo de gestión fiscal de recursos humanos. Es la ley más perfecta. Vas a ver todos los procesos de gestión de recursos humanos. Pero ¿sabes cuál es la imperfección? Que no toma al trabajador estatal como el centro o eje del empleo público. Y eso es lo que hace que esa ley sea tan cuestionada por las organizaciones de trabajadores estatales y también por los trabajadores estatales, porque lo que se pretende es instaurar un sistema administrativo de gestión de recursos humanos que toma al servidor público como un medio para alcanzar un fin, que es la gestión de recursos humanos. Cuando, como ya se ve en países como en Centroamérica, en Costa Rica en específico, que ha publicado el año pasado su ley del empleo público, claramente se nota que el centro del empleo público es justo el servidor público, el trabajador estatal. Y eso es lo que tenemos que defender en las ponencias que podemos dar sobre empleo público. No es solamente hablar del empleo público, el sistema administrativo de gestión y decir lo mucho que sabemos, sino interpretar, aplicar e integrar las normas del derecho laboral público de tal manera que el servidor público halle defensa a sus derechos, porque recuerden que la Constitución dice que ninguna relación laboral, lo que incluye el empleo público, puede afectar la dignidad del trabajador estatal. Entonces vamos a empezar viendo el régimen del decreto legislativo 276 y la alocación de servicios en el sector público. Vamos a ubicarnos un poco en el tema en la pizarra para ver dónde estamos caminando sobre este tema. ¿Correcto? Porque aquí dice locación de servicios y 276. Tal vez alguien es 728, es CAS, puede decir, me va a ser útil a mí, no tiene nada que ver conmigo, o qué parte es importante para mí respecto de este tema fundamental. Entonces vamos a la pizarra para ubicar nuestro tema, ¿correcto? Ya, entonces vamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Mira. Primero tienes que darte cuenta que en el Perú recuerda que este tema está referido al sector público. No tocamos el sector privado, ¿correcto? Solo sector público. En el sector privado, allí se aplica el derecho del trabajo y el régimen laboral general en el sector privado y único es el régimen laboral general del decreto legislativo 728. Eso es en el sector privado. Tal vez tú me dices, construcción civil, doctor, y los trabajadores portuarios. Entonces, en ese caso lo que sucede es que a partir de un régimen general laboral como es el 728, encuentras regímenes laborales especiales. Y eso es lo que implica
el trabajo doméstico, el trabajo portuario, trabajo de construcción civil, entre otros regímenes laborales especiales, a los que cuando no dice su régimen le aplicas supletoriamente el régimen laboral general del 728. Pero ese es en el sector privado. Y en el sector privado allí aplicas a rajatabla lo que dices derecho del trabajo o derecho laboral. Ese derecho del trabajo, derecho laboral, tal cual no se aplica en el empleo público. En el empleo público lo que aplicamos es el derecho del empleo público. Es por eso que tal vez a veces cuando estás en el sector público, tal vez tú te buscas a un abogado laboralista y el abogado laboralista trata de aplicar los principios del derecho del trabajo a rajatabla al empleo público, sin darse cuenta que eso es de aplicación transversal al empleo público, porque allí en el empleo público te topas con principios como interés público, previsión y provisión presupuestal. Y el especialista en el empleo público sabe cómo utilizar esos principios de tal manera que no afecten al trabajador estatal. Entonces, por eso es una especialidad. Inclusive el derecho del empleo público es una parte del derecho administrativo, no es una parte del derecho del trabajo. Tal vez alguien me dice, no, pero el Tribunal Constitucional habla del derecho del trabajo público. Sí, pero esa es una tendencia de laboralización del empleo público. Y un poco se debe por la falta de análisis y estudio doctrinal del empleo público como parte del, en este caso, del derecho administrativo. ¿Ya? Es por eso que inclusive en el empleo público se habla de que se debe buscar soluciones de consenso entre el interés privado de los trabajadores del Estado u organizaciones de trabajadores estatales con, en su caso, con las entidades públicas. Porque siempre tenemos que estar viendo de que no es que el trabajador pide por pedir, siempre ahí está el interés público. Pero tampoco significa que el interés público anula los derechos de los trabajadores estatales. Ese punto de equilibrio es el que es materia del empleo público y limita principios como irrenunciabilidad de derechos laborales, aplicación de normas favorables, o interpretación de normas laborales favorables al trabajador. Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. No te estreses pensando de que estás desprotegido. Ya. En el sector público, en el Perú, a diferencia de otros estados a nivel de Sudamérica, en el Perú encontramos que no existe un solo régimen laboral, como es en el sector privado que te dice régimen general, sector privado, 728, dices. En el caso del sector público, vas a encontrar 4 regímenes laborales generales. Vas a encontrar, vamos a verlo en orden cronológico, el régimen laboral público. Esto a cargo del decreto legislativo 276. Antes era el único régimen laboral general. En 1984, estando vigente la Constitución Política de 1979. Este régimen expresamente te habla de la estabilidad laboral. Lo que sucede es que este régimen implica una estructura, un sistema único de remuneraciones, una carrera administrativa y una contratación administrativa estática. Entonces, esa forma estática de ser del 276 motivó que en su momento, ya en 1992, la administración pública queríamos que sea más ágil. Ya en ese caso, lo que sucedió es que del sector privado, el sector público utiliza el régimen laboral privado del 728. O sea, agarramos y decimos, allá hay un régimen laboral general en el sector privado y parece que es más ágil, más movido. Entonces vamos a usarlo también nosotros. Y aparece por eso que hay el régimen laboral privado del decreto legislativo 728. Ahora, ambos regímenes implicaban documentos de gestión. Entonces,
A pesar que era más ágil, porque mientras este era a partir de actos administrativos, este implicaba el contrato de trabajo y su uso en administración pública, también se notó la necesidad de hacer más servicio público. El Estado y las entidades públicas crecían. La demanda de servicios públicos crecía. Por lo tanto, necesitábamos incorporar rápidamente más servidores públicos y un poco reducir la carga laboral. Es por eso que en un tercer momento aparece el régimen laboral de contratación administrativa de servicios, lo que conoces como CAS, y esto es a cargo del decreto legislativo 1057. Este régimen CAS inicia como un contrato administrativo de servicios, no era un régimen laboral. A partir de una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional te dice, oye, el régimen de contratación administrativa de servicios es otro régimen laboral al lado del 276 y del 728. Este régimen era un régimen a plazo fijo. A partir del marzo del 2021 se publica la ley 31131 y establece la existencia ahora de trabajadores CAS indeterminados. Y tenemos estos tres regímenes laborales. Pero a partir del 2014 se publica la ley 30.057, la ley del servicio civil, y se establece que las entidades públicas están obligadas a iniciar el proceso de implementación de la ley del servicio civil. Algunas entidades públicas, por ejemplo ONP, el mismo Servir, Ministerio de Economía y Finanzas, ya han implementado la ley del servicio civil. Por eso actualmente un poco más de 3.000 trabajadores a nivel nacional están en el régimen laboral del servicio civil. Y esto es a cargo de la ley 30.057. Y por eso vas a encontrar que en el Estado hay 4 regímenes laborales. Por ejemplo, en una municipalidad vas a ver que los empleados son 276, los obreros son 728. Hay empleados CAS. Si hay obreros CAS, ellos van a pedir su desnaturalización como 728 porque hay un precedente vinculante. Y aparte vas a ver que el jefe de recursos humanos está peleando por sacar el CAS provisional para poder implementar la ley del servicio civil. Entonces, en su caso vas a ver que el régimen disciplinario de la 30.057 se aplica a estos 3 regímenes. Ahora si dices, pero doctor, yo he visto que hay otras carreras, la carrera fiscal, la carrera judicial, o magisterial, trabajadores penitenciarios, docentes universitarios. ¿Qué son esos? Lo que sucede es de que igual, como te dije, estos son los regímenes laborales generales y hay regímenes laborales especiales en el sector público. Pero en el caso de que esos regímenes laborales especialísimos tengan algún vacío, subsidiariamente le puedes aplicar estos regímenes. No digo supletoriamente, ¿eh? Supletoriamente es, hay un vacío, hay que aplicarlo. No, subsidiariamente es que ya no se puede más, recién recurres a estos regímenes, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora, allí surge y algunos también preguntan, y es válida la pregunta, dice, doctor, ahí le falta pues régimen de los locadores de servicios, los SNP. Lo que sucede es que ellos no son un régimen laboral. Pero sí prestan servicios, están bajo subordinación. Sí, pero lamentablemente, desde el punto de vista del derecho, no son un régimen laboral. Y allí es donde surgen los problemas, porque esos locadores se dan cuenta de que deberían tener derecho a vacaciones, deberían tener derecho a gratificaciones, a escolaridad, y no lo tienen. Entonces, allí ellos se dan cuenta que en verdad no son una relación laboral y quieren pedir su desnaturalización a uno de estos regímenes laborales. Por eso, no es un régimen laboral,
pero sí el Estado contrata por un régimen privado, en específico regulado por el Código Civil o la Ley de Contratación Pública. Ley de Contratación Pública. Por eso, si te das cuenta, estos señores, los que son de locadores del servicio, ellos, estos, jefe de recursos humanos, gerencia de recursos humanos. Estos, órdenes de servicio, oficina de logística. Recibo por honorarios, oficina de logística. ¿Ya? Entonces, dentro de estos, aquí en este régimen están los locadores. Locadores. ¿Ya? También lo que sucede son etapas. Para que el locador de servicios pueda recibir su pago, le dicen tienes que llenar una orden de servicio. En otras entidades van más allá y todavía les hacen firmar una orden de compra. Ahora, en otra etapa, después de que presentas tu orden de servicio y un informe, dicen tienes que presentar recibo por honorarios. Recibos por honorarios. Y ahí escuchas ese término. Aquí está, mira, la R, la H. Los RH dices, pero son igual los locadores. Ahora, como dices, como el Estado soy el Estado, aquí están mis trabajadores y aparecen unos terceros que también ayudan, que son los locadores, por eso también se les llama terceros. Terceros. Ya. A diferencia de estos tienen su cargo, ¿no? Tú ocupas este cargo, ocupas esta plaza, ¿correcto? Entonces son servicios personales. Como los locadores no ocupan necesariamente un cargo, se supone, por su régimen no ocupan un cargo, y así tú me dices, no, sí ocupan, ya, esa es la desnaturalización que después va a salir, pero como locador, cuando te ponen locador significa que no ocupas un cargo. Entonces por eso se les llama servicios no personales, los SNP. Por eso estas son las nomenclaturas que reciben los locadores de servicios. Ya, ahora, cuando estás aquí, tú puedes decir, pero doctor, eso es ilegal, no podría ser. En efecto, hay una ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal por locación en cargos bajo subordinación. Entonces tú dirás, pero entonces, ¿por qué hay locadores de servicio? ¿Y por qué lo hacen? Lo que sucede es que esa ley que prohíbe la locación en cargos subordinados, anualmente, por la ley de presupuesto, vas a encontrar ahí una norma que suspende su eficacia. Y al suspender su eficacia, me da la posibilidad como jefe de recursos humanos u otra autoridad a contratar locadores de servicios. Es por eso que hay locadores de servicios, entre comillas, lícitamente contratados. O sea, no hay ilegalidad, por eso yo no incurro en responsabilidad cuando contrato locadores. ¿Ya? Pero ello no implica que allí aparece el derecho del empleo público para analizar y tener en cuenta que ese locador de servicios puede haber desnaturalizado su relación civil por una relación laboral. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, el tema del día de hoy es cuando estos necesariamente tienen que pasar a ser 276. También hay el tema donde pasas a ser 728, que es lo más común. Puede ser si es que tu entidad solamente, hay programas que solamente tienen 1057, ya bueno, podría ser. Y en teoría también podría ser esto, pero como no está todavía implementado en su totalidad, no hay supuestos de desnaturalización. Pero en este caso vamos a ver estos, los locadores de servicio y su desnaturalización a 276, ¿correcto? Entonces, ubicados en el tema, vamos a ver ahora las diapositivas en este caso. Mira.
el régimen del decreto legislativo 276 y la locación de servicios en el sector público. Ya, entonces mira, primero partamos de la locación de servicios. La locación de servicios que realiza el Estado se regula el contrato, exista o no contrato. No vayas a pensar de que necesariamente te van a hacer firmar un contrato. La orden de servicio u orden de compra, allí tiene descripción y allí están los términos de referencia, ¿correcto? El TDR. Por eso también a veces alguno dice, yo soy TDR. Ya, es que eres locador de servicios. Ya, entonces allí te dicen lo que tienes que hacer, ¿correcto? Ya, esas son las cláusulas del contrato. Es el contrato de locación de servicios. Y ese contrato se rige por el Código Civil. Ahora, lo que sucede es que como estamos hablando en el sector público, ese contrato civil implica toda la aplicación de el contrato, bueno, la contratación pública, porque estás en el Estado, la contratación administrativa, ¿ya? Entonces allí se aplica actualmente la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. Y generalmente estos contratos son contratos menores que no implican procesos de selección. Es por eso que estos locadores ingresan. Y si les pides concurso público, están imposibilitados de acreditarlo, porque al ser contratos menores, la norma dice que no están sujetos a procedimientos de selección conforme a la ley de contrataciones. Y se entienden que son contratos menores. Ya, pero eso del concurso público va a ser importante cuando el locador quiere pasar a ser 728, porque allí se le aplica el precedente Huatuco. En el caso del locador que pasa a la 276, se aplica la ley 24041 y existe doctrina jurisprudencial que dice que en ese caso no aplicamos Huatuco. ¿Correcto? Ya. En un momento te voy a decir por qué, porque es importante para que lo tomes en cuenta. Locación de servicios. La locación de servicios como tal es un régimen civil, no es un régimen laboral. De hecho, es algo totalmente válido. Por ejemplo, yo cuando presto servicio de asesoría externa, me contrata la oficina de logística a través de una locación de servicios. Pero en mi caso, yo asisto a la administración pública, tal vez un par de horas, ejerzo la asesoría, a veces me dan alguna labor que realizar, hago el informe técnico jurídico, lo presento. Pero no hay ningún rasgo de laboralidad. No tengo un lugar en la entidad pública, no cumplo un horario en la entidad pública, tampoco tengo alguien que me ordene lo que tengo que hacer, solamente supervisan lo que yo hago. Entonces, en ese caso, la locación es locación. El problema está cuando aparecen rasgos de laboralidad. Resulta que eres locador, pero todos los días vas a las 8 de la mañana y te vas a las 5 y tienes un horario de refrigerio. Aparte de eso, te han dado una computadora para que hagas los escritos. Hay alguien que te dice lo que tienes que hacer. Allí es donde te das cuenta de que tú no eres necesariamente un locador. Allí aplicamos principio de primacía de la realidad. En los documentos eres un locador, pero en la realidad no eres un locador, eres un trabajador estatal. Allí surge eso de la desnaturalización. En un momento vas a ver también lo procesal, de qué hacemos. Tal vez una puede ser de que acaban de sacarte tu puesto de trabajo. O dos, puede ser de que sigues prestando servicios. Sigues prestando servicios y puedes decir, ¿y qué hago? Bueno, es un poco eso, esas situaciones, y yo te voy a dar lo genérico, pero siempre hay que ver en caso por caso qué es lo más útil para ese trabajador, porque no es fácil decirte, no, tienes que demandar la desnaturalización, porque, ¿por qué? Si yo te digo, no eres locador, demanda la desnaturalización, y todos ahora hacen caso y demandan la desnaturalización, deben ver caso por caso. Hay entidades públicas cuyas autoridades no les gustan las demandas, entonces inmediatamente te cortan. Entonces tú puedes decir, una medida cautelar me repone. No necesariamente. Los jueces son un poco reacios a otorgar medidas cautelares.
en el ámbito del sector público para reponerte. Entonces, a veces esperan ellos a que culmine el proceso. Entonces no es tampoco tan fácil decirte, haz la demanda ahora. Hay que evaluar, porque hay entidades también de que, bueno, no les importa porque dice, ya que defiendan sus derechos. Total, eso es contra la entidad, no es contra la autoridad. Entonces presentas y no te pasa nada. En otros casos presentas y a la semana te cortan el contrato y estás sin trabajo y tienes familia, hijos, allí es un problema. Por eso lo que se dice en una de estas ponencias no son, por eso les dicen no hay consultas privadas porque son cosas generales. Ya en un caso particular se establecen estrategias procesales y procedimentales. Entonces allí se determinan esas cosas. ¿Correcto? Entonces, la alocación de servicios como tal está regulada en el artículo 1764 del Código Civil. Allí te establece el contrato de locación. ¿Ya? Es fuente de las obligaciones, contrato de locación de servicios. Entonces dice, por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo y para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Por ejemplo, yo soy asesor legal externo, entonces por la locación yo tengo que cumplir con un servicio, emitir mis informes técnicos respecto de procedimientos administrativos disciplinarios, bajo la supervisión, no subordinación del secretario técnico. Entonces, y por eso me pagan una retribución, no una remuneración, sino me pagan mensualmente un ingreso, ¿correcto? Y entonces, eso es en efecto la locación. ¿Ya? Lo que pasa es que después aparece un elemento más, porque por ejemplo aquí dice, sin estar subordinado al comitente. Lo que significa que si es que estás subordinado, es decir, por ejemplo, cumples un horario de trabajo, vas a la hora de ingreso, hora de salida, tienes un refrigerio, trabajas de lunes a viernes, hay una jornada de trabajo. Asimismo, te das cuenta que alguien siempre te dice lo que tienes que hacer y también para quien prestas el servicio te ha dado una computadora, es decir, que no es como el asesor externo. Yo trabajo en mi laptop y de mi laptop salen los informes. Allí te vas dando cuenta que hay algunas diferencias que implican subordinación. Y allí es donde la locación empieza a desnaturalizarse. Ya, entonces, como te dije, hay una prohibición, ¿ya? Entonces, esa prohibición de contratar por locación encargos bajo subordinación la vas a encontrar en el artículo 1 de la ley 31298. Revísalo en el SPIC, el Sistema de Información Jurídica del Perú, y vas a encontrar que la ley está vigente. Entonces tú dirás, pero entonces se la están contraviniendo. Ya. ¿Qué dice este artículo 1 de la ley 31298? Dice, prohibir a las entidades públicas la contratación de personal mediante la modalidad de locación de servicios, con la finalidad de evitar la desnaturalización de la relación laboral. ¿Ya? Eso dice este artículo 1. Tú dirás, entonces no se puede contratar de esa manera. Ya, pero lo que sucede es, por ejemplo, que este artículo 1, bueno, la ley 31298 es suspendida, actualmente está suspendida y se suspende anualmente por la ley de presupuesto del 2025. Entonces, ahí vas a encontrar la disposición que suspende, no lo deroga, solamente suspende la vigencia de esta ley, ¿ya? Entonces, garantizando el derecho de los trabajadores de todas las entidades del sector público. Entonces, se supone que esto era para garantizar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la suspensión hace que esa prohibición esté suspendida, no derogada. Es una argucia jurídica. La norma que prohíbe está vigente, pero la suspendemos sin derogarla. Entonces, eso es lo que sucede respecto de esa ley. Ahora, el servir
también le preguntan a veces, oye, ¿cómo es eso de los locadores de servicios? Pero recuerdas que te dije que la locación de servicios es un régimen civil, no es un régimen laboral. Y si no es un régimen laboral, el servir dice, yo no tengo competencia para hablar de régimen civil. Entonces allí poco está y a la vez no está el servir en el caso de los locadores. Pero en este informe técnico 1349-2023-servir-GPGSC dice expresamente, cuando veas que está entre comillas es por lo que dice expresamente, no lo modifico, dice, atendiendo a que los contratos de locación de servicios se rigen por las normas contempladas en el Código Civil, Servir no tiene competencia para emitir opinión técnica sobre los referidos contratos. Mismo Pilatos se lavó las manos, pues como ente rector, su competencia abarca la interpretación de las normas pertenecientes al sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado, no encontrándose entre ellas las contempladas en el Código Civil, que regula la contratación por locación de servicios. Entonces, en este caso, como ves, respecto de los locadores, quieres hablarle sobre la desnaturalización. Servir dice, un momentito, yo no tengo nada que ver porque eso es un régimen civil. Mismo Pilato se lava las manos y le da la posta a otros entes como puede ser el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Y esto es importante en este cuadro. Vamos a encontrar diferencias. Mira, cuando hablamos en el 276, el 728 y el CAS, como en todos no hay necesariamente un contrato de trabajo, pero sí encontramos una relación laboral. Esa relación laboral implica tres elementos: prestación de servicios, retribución y el elemento más importante que diferencia a la relación laboral de la relación civil de locación de servicios, que es la subordinación. Si tú acreditas subordinación, entonces ya hay desnaturalización de la locación y puedes aspirar a ser un trabajador del Estado. ¿Correcto? Ya. Ahora mira. Aquí, contrato de trabajo, locación de servicios. Mira. Subordinación en el contrato de trabajo es permanente y necesaria. Mientras que en la locación de servicios no hay subordinación. Solo hay una dirección de los servicios. Es como el asesor legal externo, ¿no? Solo me dirigen lo que tengo que hacer, pero no me ordenan. Intuito personae, servicios prestados en forma personal y directa. En este caso dice, puede intervenir persona diferente. Ejemplo, si es verdaderamente una locación, yo asesor legal le digo a mi practicante que me ayude a hacer el informe técnico. ¿Correcto? Lo que es diferente en un contrato de trabajo. Objeto, aquí es la fuerza de trabajo. Aquí es la prestación de servicios. Mientras que en uno te pagan porque todo el día estés en la entidad pública desde las 8 hasta las 5 y te dan un horario de refrigerio. En el caso del locador, yo me hago tiempo, voy a mis audiencias y digamos de 2 a 3 hago el informe que me han solicitado y hago mi servicio. Pero no, mi fuerza de trabajo puede estar con varios. Después, exclusividad, limitación a un solo empleador, horario de trabajo. Puede prestar servicios a varias personas libremente. Por ejemplo, yo soy asesor legal externo de una entidad, pero a las 8 tengo mi audiencia, a las 10 tengo una consulta con una persona, a las 12 tengo que estar con un sindicato. Entonces, como ves, no soy exclusivo de alguien, porque estoy en una locación. En el caso de la contratación laboral, tú lo que haces es únicamente prestar servicios. Si estás desde las 8 hasta las 5, estás para esa entidad pública, para nadie más. No es que yo me voy a salir, voy a hacer mi audiencia, nada. Tú solamente eres exclusivo de la entidad. Retribución. En este caso existe una remuneración mínima vital. En el caso de la locación de servicio es la libertad de establecer cuánto vas a percibir. ¿Correcto? Hay una libertad.
según la calidad y circunstancias del servicio. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta, doctor, el informe? Bueno, será 1000 soles. Ya, ahí están los 1000 soles. Como ves, es inferior a la remuneración mínima vital. En el caso de la relación laboral, siempre hay mínimos como remuneración. Por ejemplo, en la 728 y el CAS aplicamos la remuneración mínima vital. En el caso de los 276 establecen una escala remunerativa, el Sistema Único de Remuneraciones, el MUC, el BET y el incentivo único. Entonces allí ves que hay mínimos que respetar. No es que vamos a negociar como conmigo, ¿no? Entonces mi informe cuesta 700 soles, ya ahí está, los 700. Entonces, duración. Se presume indeterminado, estabilidad y continuidad, tracto sucesivo. Vigencia limitada. Mi locación de servicios es conforme a mi contrato. Dice, hay 13 entregables, entonces los 13 entregables en 3 meses ya no estoy en locación. Pero en el caso de una relación laboral, mensualmente te pagan una remuneración y mensualmente tú prestas un servicio, ¿correcto? Pero aquí en este caso se presume indeterminado. Esa es una situación importante, la presunción de laboralidad. Se presume que si hay una retribución y hay un servicio, se presume que existe una relación laboral. Y se presume que esa relación laboral es indeterminada, salvo que la entidad pública haya hecho firmar por escrito un contrato en el cual diga y justifique la causa objetiva de que estás en una relación laboral a plazo fijo, ¿correcto? Son cosas importantes ya en otros ámbitos de discusión. Duración, ya bueno, término. Causas establecidas en la ley, según el plazo fijado o justo motivo antes del plazo. Por ejemplo, si estamos en una locación de servicios, dices, creo que este doctor está ocupado, no tiene tiempo. Bueno, hay que, hasta aquí nomás, mejor, ya. Hay que decirle que ya no necesitamos de sus servicios. Esa es locación de servicios. En el caso del contrato de trabajo o relación laboral, debe haber una causa justa para terminar la relación laboral. Esa causa justa debe estar prevista en la ley. Ya. Como regla general, teniendo en cuenta la OIT, la causa justa de despido debe estar relacionada con tu conducta o con tu capacidad. Bueno, con mi conducta, ya he sido malcriado, he faltado de respeto a mi superior, proceso administrativo disciplinario, chao, destituido. O tal vez, Dios no quiera, has quedado cuadripléjico, ya han dicho eres incapaz total y permanente, ya pasó más de 12 meses de tu subsidio, entonces lamentablemente hay que dar término por incapacidad del trabajador. ¿Ya? Entonces eso pasa en el término. Riesgos. En los contratos de trabajo generalmente implican, por ejemplo, un seguro de vida, una compensación por tiempo de servicios, el SCTR, ¿no es cierto? Porque allí aparece la seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Pero en el caso del locador, el locador asume el riesgo. Por ejemplo, ya yo tengo que ir a la municipalidad, yo soy el asesor legal. Bueno, Dios no quiera, no estoy yendo y me atropella el carro. Entonces, ¿la municipalidad va a pagar? No, porque es una locación. Yo tengo varios empleadores, bueno, varios comitentes y bueno, entonces yo corro el riesgo, ¿no? Yo me debí cuidar, el locador. Por eso, allí, esas son las diferencias reales. Pero como te das cuenta, en el caso de que tú seas locador, pero en los hechos tienes esto, allí pues ya sientes la pegada, porque dices, si soy locador, estoy yendo a mi trabajo y me atropella el carro y no tengo ni siquiera seguro. Pero sí soy trabajador por principio de primacía de la realidad. Allí empiezan las discusiones y tu preocupación. Porque dices, pero si yo presto un servicio, solamente tengo que trabajar para él, para nadie más. Me pagan menos de lo mínimo. Inclusive cada 3 meses tengo que estar rogando o estar sonriendo para que me renueve mi contrato. Entonces allí empieza lo que es y lo que seguramente piensas, mi contrato de locación se podrá desnaturalizar. Ahí surgen esas interrogantes. Ahora veamos.
Criterios de desnaturalización de la locación. ¿Ya? Entonces, hay varios criterios para desnaturalizar una locación de servicios. Inclusive según la recomendación 098 de la OIT, recuerda, recomendación 098 de la OIT, vas a encontrar una sentencia del Tribunal Constitucional que te dice, estos son los rasgos de laboralidad. Pero mejor vamos a la recomendación de la OIT 098. Allí, ¿por qué es más importante? Porque allí te dice que si solamente un rasgo de laboralidad se da, ya existe una relación laboral. O sea, no vayas a pensar que se tienen que dar todos los rasgos de laboralidad, solamente uno, algunos o todos se dan, ya hay relación laboral y no hay locación de servicios. Esos son los rasgos de laboralidad. Pero en este caso, mira, aquí encuentras la sumilla de la casación 30.564-2018 Loreto, del 1 de septiembre del 2022, emitido por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. ¿Y a qué nos dice esta sumilla? Dice, procede la desnaturalización de los contratos de locación de servicios cuando se evidencie en los hechos rasgos de laboralidad, así como los elementos determinantes de un contrato de trabajo, aplicando el principio de primacía de la realidad. Entonces, cuando, digamos, si tú tal vez eres abogado, te quieres especializar, o tal vez ya estás en el empleo público, lo que hacemos como estudiosos de esta rama del derecho es un poco ordenar. Y para eso estás en estos cursos, ¿no? No te voy a decir desordenadamente, más bien te debo acreditar qué es lo que necesitas para ordenarte, ¿no es cierto? Para eso estamos haciendo este evento con Jurisp, para que tú entiendas, ¿no? Te ordenamos las ideas de tal manera que tu trabajo sea más sencillo. Entonces, a partir de esa casación, te vas a dar cuenta que si estamos ante un caso de una locación de servicios y queremos ver su desnaturalización, tenemos que ver lo siguiente. 1. Rasgos de laboralidad. 2. Elementos del contrato de trabajo. Son retribución, prestación de servicios y subordinación. Y importante, para que pases de la locación de servicios a una relación laboral, el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad implica que los hechos priman sobre los documentos. Ojo, allí también no permitas, si eres abogado laboralista o del empleo público, no vayas a permitir que tergiversen este principio de primacía de la realidad. Tú dirás, ¿cómo así, doctor? A veces los abogados de la entidad pública o los procuradores lo tergiversan. Te explico un poquito. Mira, el empleo público también se sustenta en el principio de tuitividad o principio protector. ¿Qué es ese principio? Ese principio indica que el derecho del empleo público sirve para proteger al empleado público, al trabajador estatal. ¿Ya? Sirve para proteger. O sea, todo lo que estudias del empleo público sirve para proteger al trabajador. Por eso somos una rama especial. Es, aparte del derecho del trabajo, el derecho del empleo público, son los únicos derechos que son parcializados. Han sido creados solamente para defender al trabajador. No han sido creados para defender al empleador estatal o privado. Se sustentan en el principio de tuitividad. Por eso cuando tú estás informando oralmente, a veces el magistrado te dice, usted, señor abogado, ¿ha acreditado que la contratación es indeterminada? ¿Sí o no? Te dice así. Tú dices, oye, un momentito, si tú eres juez especializado en lo laboral, no me puedes hacer esa pregunta. Yo como abogado del trabajador, yo no tengo por qué acreditar que la labor es indeterminada. Quien lo tiene que acreditar, quien tiene más bien que acreditar que la labor es a plazo fijo, es la entidad pública o el empleador, no yo. Pues esa pregunta le tiene que hacer al otro. Usted, señor procurador, ¿sabe usted si es que se ha realizado la causa objetiva de la contratación? ¿Ha presentado los contratos a plazo fijo? Si dice no,
Allá, no más preguntas. Por el principio de tuitividad ya hay una relación laboral. Porque el derecho del empleo público está para proteger al trabajador. Y ahora, ¿por qué te hablaba de esto, de la primacía de la realidad y la tuitividad? Es que si el principio rector del empleo público es la tuitividad, proteger al trabajador y no a la entidad pública, eso es lo que nos dice. Entonces, cuando vemos los principios del empleo público, como es el principio de primacía de la realidad, entonces lo debemos interpretar como un principio a favor del trabajador, no a favor de la entidad pública. ¿Por qué te digo? Porque en alguna oportunidad escuché que dice el procurador, dice, como señor magistrados, en base al principio de primacía de la realidad, está demostrado que hemos hecho firmar al trabajador de su puño y letra contratos de trabajo a plazo fijo, que él sabía el plazo. Él mismo, tenemos ahí por principio de primacía de la realidad, órdenes de servicio que acreditan la locación de servicios y no una relación laboral. Eso es totalmente errado. Eso es tergiversar el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad solamente sirve para apoyar al trabajador. Es decir, si es que hay contratos a plazo fijo, hay órdenes de servicio o contratos de locación de servicios, lo que tiene que hacer el juez es ir más allá de esos documentos. No es tampoco quedarse con los documentos de gestión, ahí está el CAF y el PAF. No, usted tiene que ir más allá de los documentos, tienes que ver la verdad sustancial. ¿Qué es lo que en los hechos es? A ver, usted señor, le pregunta todavía, debería preguntarle. A ver señor, usted que es el demandante, abogado te callas, dice. Usted que es el demandante trabajador del Estado, ¿a qué hora iba a trabajar? Yo señor iba a las 8 de la mañana. ¿Tenía horario de refrigerio? Sí, de 1 a 2. ¿Y hasta qué hora trabajaba? Hasta las 5. ¿Tiene usted hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Esposa? También, soy casado. Ah, ya. ¿Trabaja para otra entidad o para otra empresa? No, señor, yo tengo que estar desde las 8 hasta las 5, porque si no perdería mi trabajo. ¿Y en qué usted trabajaba? ¿Tenía un sitio o solamente iba y se paraba o iba por horas? ¿Cómo es? Yo, señor, yo trabajo en la unidad de inversión pública. ¿Ya? ¿Y dónde trabajaba usted? Yo me sentaba allí, tenía mi sitio específico y me sentaba. ¿Y usted llevaba su laptop? No, señor, allí ya tienen computadoras y en esas computadoras ahí dejamos nuestros informes. Inclusive nos han hecho una visita y nos han revisado que en la computadora no haya nada que no sea de la entidad. Ya, o sea, les proveen sus elementos para que usted elabore, sí. Ya, ahora, ¿usted sus informes son de su propiedad o usted se los da? No, yo se los tengo que dar porque eso es de la entidad. A mí me dice, hace eso, abajo nomás coloco mis siglas para que evitar responsabilidad me pongan allí, pues, ¿no? Que lo hizo JMPC, José María Pacoricari. Ya, señor. Y ¿ha habido cortes? Sí, en alguna oportunidad me han cortado 20 días y regresó. Sí, regresé. ¿En qué cargo? En el mismo cargo, señor. No varié. Entonces, y dígame, ¿alguna vez ha variado? Sí, una vez, de ser asistente administrativo me pusieron de coordinador. Y como coordinador, ¿qué hacía? Coordinaba entre las jefaturas lo que hacía, porque decían que yo era especialista en esta área de asistente y por mi formación yo hacía esto. Esas preguntas es la que debe hacer el juez en base al principio de primacía de la realidad. Como te has dado cuenta en los hechos, con todas esas preguntas, ¿es trabajador o no? Es trabajador. No podemos negar eso. No que están las órdenes de servicio, los recibos por honorarios, los contratos con la causa objetiva. No, señor, ahí hay específicamente un contrato de trabajo, una relación laboral. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y hacer un análisis correcto de esto. Veamos ahora los elementos de la relación laboral. Para eso vemos la casilla, la sumilla de la casación 12.299-2019 Piura, ¿ya? Del 10 de abril del 2023, primera sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú. Solamente estamos usando casaciones, porque es jurisprudencia del TC y de la Corte Suprema, es verdadera jurisprudencia. Un poco a veces no uses mucho
una sentencia de una Corte Superior de Justicia o de un juzgado especializado, porque todavía son materia de discusión. En cambio, la Corte Suprema y el TC son entes jurisdiccionales a nivel nacional, no solamente por distritos judiciales. Puede servir, si tienes una sentencia de un distrito judicial, de una sala superior, como un criterio orientativo, pero no vas a esperar de que los otros jueces superiores van a hacer caso al criterio de otro distrito judicial. No necesariamente va a ser así, ¿correcto? Y entonces, en este caso, los elementos propios de la relación laboral: prestación personal de la labor, remuneración y subordinación. Este elemento de subordinación es lo que nos lleva al análisis de los rasgos de laboralidad. Rasgos de laboralidad. Y aquí tenemos, recuerda, no es un listado taxativo. O sea, no vas a decir, entonces, doctor, ¿cuáles son los rasgos de laboralidad? Dígame, repita, como los incas del Tahuantinsuyo. No. Son varios los rasgos de laboralidad. Y recuerda que si solamente un rasgo de laboralidad se da, ya hay una relación laboral. Si se dan 2, 3, 4, también se da. Si se dan todos, mucho mejor. ¿Correcto? Ya, pero aquí vas a encontrar algunos rasgos de laboralidad que te van a ayudar a comprender mejor la situación. En la casación laboral 19.396-2022 Lima, del 12 de febrero del 2024, la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria dice: además, es preciso mencionar que existen rasgos de laboralidad que permiten identificar la desnaturalización de la locación de servicios, como es el hecho de que el locador se encuentre sujeto a un horario de trabajo para la prestación de su servicio. Es decir, que se le haga un control de ingreso y salida de su centro de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días, tú eres locador, pero todos los días tienes que estar a las 8 de la mañana. No estás a las 8 de la mañana, ya te llaman la atención. Porque no has venido tarde, se te pegaron las sábanas, situaciones de esa manera. Y también hay un horario de salida. No te puedes salir a la 1 porque te miran feo, tienes que salir a las 5. Inclusive algunos te dicen, si te quedas un poquito más, ¿no? Ya te das cuenta que hay un horario de trabajo. Otro es que al locador se le haya otorgado materiales para la prestación de su servicio. Materiales, tú dirás, ¿a qué se refiere esto? Claro, yo te doy tu escritorio, aquí está tu asiento, aquí está tu computadora. Todavía tu computadora es antigua, vamos a cambiarla. Oye, logística, tráele una computadora para que trabaje mejor. Aquí el hombre sabe. Tú dices, qué buenos que son conmigo. No son tan buenos, te están usando porque eres locador de servicios y no te van a reconocer derechos laborales. O sea, no van a haber gratificaciones, vacaciones para ti, por eso te están tratando bonito para que te sientas importante. Entonces te sientas, te van a dar tus lapiceritos, te van a dar ahí tus pastelitos diario para que inviertas allí, para que comas y engordes, te van a dar también. Eso es rasgo de laboralidad. Entonces, materiales para la prestación de su servicio. Otro, que el locador percibe una remuneración mensual. ¿Qué implica esto? A veces dice, pero doctor, soy locador. Y ahí dice entregables, en partes. Te dicen 9.000 soles, los cuales serán repartidos en 3 armadas. 3.000, 3.000, 3.000. Esas armadas ya acreditan una remuneración mensual promedio. Tampoco necesariamente debe ser igual, porque las entidades públicas también son astutas. Por eso ahí surgen figuras como fraude laboral, simulación laboral. Por ejemplo, tal vez algún doctor, a mí me pagan, un mes me han pagado 1.500. Al otro mes le han puesto 2.000. Al otro 2.500 y después han pasado otros a 2.000 o 3.500. ¿Y qué está pasando ahí? Lo que están haciendo es simular que no hay regularidad. Pero eso no va a ser útil cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, porque vamos a sumar y vamos a darnos cuenta que si hay un ingreso mensual y es un promedio lo que vamos a buscar. Entonces eso. Ahora, o que el locador se le haya reconocido algún tipo de beneficios laborales. Puedes decir, ¿cómo puede ser eso posible? Imagínate que te dice, ¿sabes qué? Descánsate 15 días. Ya, pues 15 días.
como si fueran vacaciones, es un beneficio laboral. O tal vez finalice el año, Navidad, ya estamos cerca de Navidad, y de repente te dicen, aquí está, mira, tu canasta navideña, acá está tu pavo para que compartas. Esos también son beneficios laborales. Los beneficios laborales son de índole legal, convencional y unilaterales. Legales porque la ley lo establece. Convencionales, un convenio colectivo. Y unilaterales cuando el empleador de mutuo propio te lo da. ¿Correcto? Ya, entonces, eso. Serían rasgos de laboralidad que determinan que su contrato de locación de servicios se encuentre desnaturalizado. También, tampoco no es tan malo que, por ejemplo, te envíen un memorando donde te dicen, o un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp donde te dicen, mira, ¿sabes qué? A veces son un poco, ¿no? Las entidades públicas son bastante gentiles, buenas con uno. Te dicen, por medio de la presente, eh, siendo conocedores de que tú sabes mucho y sirves y vales mucho para la entidad, te solicitamos de una manera gentil que sirvas venir temprano a tu puesto de trabajo, porque hace una semana hemos tomado conocimiento que vienes un poquito tarde. Comprendemos la situación que debes vivir, pero debes venir más temprano. Gracias. Eres lo máximo, te dicen así, ¿no es cierto? Te mandan esos mensajitos bonitos. Algunas entidades te mandan así, otras son más duras. Te dicen, te llamo severamente la atención y vienes temprano, por favor, porque si no, yo no te vuelvo a contratar. Ya, pero esas llamadas de atención, ya sea directas o indirectas, también implican un rasgo de laboralidad. Y eso tienes que tenerlo en cuenta y presente. ¿Correcto? Veamos. Desnaturalización, elementos del contrato de trabajo. Mira, veamos esta casación 5981-2019 Cajamarca. ¿Qué nos dice? Al configurarse los elementos de un contrato de trabajo, pese a la denominación que le haya dado el empleador con el fin de simular un contrato civil o de otra índole con el fin de generar una desmejora de la condición laboral ganada por el trabajador, es que se reconoce la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Y en caso de ser despedido, le corresponde ser indemnizado por despido incausado, tutela resarcitoria. En el presente caso se ha verificado la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados al haberse configurado los elementos de un contrato de trabajo correspondiéndole el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado, y al haber sido despedido de manera arbitraria le corresponde el pago de una indemnización por despido arbitrario. Un poquito te voy a explicar esto, pero aquí lo importante son que si existen los tres elementos de la relación laboral, subordinación, prestación de servicios y retribución, estás en una relación laboral. Tu locación de servicios no es tal y es una relación laboral. Pero tal vez allí has visto, ¿no?, algo de indemnización. Te hago un pequeño cuadrito en la pizarra para que un poco te ubiques, porque a veces también puedes decir, doctor, yo no ingresé por concurso público. No tengo derecho. No necesariamente. Vamos a ver, mira. A ver, para que lo tengas en cuenta. Vamos a borrar un rato esto. Vamos a tratar de ser lo más claros posible, sin mucho rodeo, para que lo captes en solamente una vista. ¿Ya? Solo para esta clase, en primicia. ¿Ya? Mira. Tú eres locador, ¿ya? Ya. La locación puede ser que actualmente estás en una locación. Ya sabes, giras tus recibos por honorarios mensualmente, tu TDR, ¿no? Esas cosas, ¿ya? Hasta la fecha estás. Ahora, también puede ser otra situación, que estabas de locación de servicios. Estabas con locación de servicios y te acaban de decir hasta aquí nomás. Acá ya terminó. Ya. Ya, mira.
Un tanto depende del régimen de tu entidad y a qué régimen están los trabajadores respecto del cargo que ocupas. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ya, hay cosas diferentes, ¿ah? Ya, mira, si tú me dices, doctor, los regímenes yo he visto, lo que más vas a ver es que el locador o quiere pasar a 728 o quiere pasar a 276. En este caso, también cuando lo despiden, acá hay un despido, igual ya va a ir a preguntar y también va a querer decir o soy 728 o soy 276. En este caso, para determinar si como locador en tu entidad pública eres 728 o 276, depende mucho de la ley de creación de tu entidad pública. ¿Ya? O en otras palabras, también podrías irte al ROF, el Reglamento de Organización y Funciones. Allí hay una parte que dice régimen laboral. ¿Ya? Tú eres locación de servicios, pero lo que necesitas saber es a dónde vas a o puedes migrar. 276 o 728. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un poquito complejo en una municipalidad. Allí no solamente te tengo que preguntar la entidad, sino también tu cargo. ¿Por qué tú dirás? Porque si eres empleado, si tu cargo se asimila a un empleado, entonces el locador pasa a 276. Pero si tú me dices, no, doctor, yo soy obrero, entonces del locador pasas a 728. Otras entidades, por ejemplo, como es salud, ve su ley de creación y allí dice régimen laboral, régimen 728. Por lo tanto, de locador necesariamente pasas a 728, seas obrero o empleado. Allí encuentras las diferencias. Ahora, hay aquí diferencias. Mira, si tú estás en tu entidad, te das cuenta que tu cargo y entidad es para 276, entonces aquí no concurso. ¿Ya? No concurso. Justo es la sesión de hoy. Igual aquí no te vamos a exigir concurso, no concurso. ¿Ya? No hay concurso público en estos casos, si vas a pasar de locador a 276. Pero si eres 728, allí sí te van a exigir concurso. Acá concurso. Ingreso por concurso público. ¿Ya? Ingreso por concurso público. Ya. En este caso del no concurso, claro que tú vas a pedir la reposición. Es lo más importante para ti. Así es que acá reposición, aquí también reposición. Ya. Aquí tú puedes decir, ah, ya, entonces si es por concurso público, reposición. Si es por concurso público 728 reposición, sí, es correcto. Y si, doctor, en mi caso no hay concurso, no concurso, ya no tengo nada, no tengo ningún derecho. Ya. Si hay no concurso, ¿okay? No concurso, aquí tienes derecho a una indemnización. O sea, no es que te dicen que no tienes derecho a nada, sino tienes derecho a una indemnización. Ya. Ahora, esto es típico cuando terminas tu relación laboral. Ahora, en este caso, mira, estás todavía en la locación, no te han votado, ¿ya? No te han votado, ¿correcto? Ya. Aquí hay una excepción. Cuando no te han votado, sigues prestando servicios y tú pides, antes de que te voten, que te reconozcan que eres un indeterminado. Ya, en ese caso, cuando está tu relación laboral vigente y pides que te declaren, ahí no te piden concurso público. ¿Ya? No hay concurso público cuando estás prestando servicio, no es un requisito. Solo es cuando te han despedido. Ahora, el detalle es que, ¿y qué pasa, doctor? Inicio el proceso y en mitad del proceso me despiden. Allí nuevamente aparece la astilla del concurso público. Ya es discusiones. ¿Correcto? Ya, entonces por eso se refiere a eso, a la indemnización. ¿Ya? Vayamos otra vez a las diapositivas.
Ya. Esto es importante entonces. Ahora vayamos. Mira. Ah, también puede ser, esta es una excepción. Mira. Lo normal para nuestra sesión del día de hoy, que dice locador de servicios, pasas a 276, es que siempre has sido locador de servicios, te despiden o estás laborando y dices, yo paso a 276, he desnaturalizado. Ya, pero puede suceder, y eso es lo que ves aquí, ahorita lo vamos a leer, lo siguiente, mira. Tú hace años fuiste locador, ¿ya? Locador de servicios. Y de repente te dijeron, ¿sabes qué? Fírmate el contrato y te has vuelto CAS. Te has vuelto CAS. Y siendo CAS te dicen, hasta aquí nomás, ya no quiero que trabajes. Allí tienes dos opciones. Primero decir, no me puedes votar porque ya soy indeterminado. Y discutes que tu CAS indeterminado. Pero aquí hay una variable que aparece. ¿Qué variable tú dirás? Recuerda que en este caso de este CAS que te estoy contando y que lo han votado, antes de ser CAS era locador de servicios. ¿Correcto? Ya, entonces allí es importante preguntarnos, ¿y qué régimen laboral va a migrar este CAS? Entonces, si tú me dices 276, doctor, ese régimen de la entidad, o es un empleado en una municipalidad. Ah, ya. Entonces ahí inmediatamente, antes de ser CAS, analizamos lo que laboró como locador. Ya, y en ese periodo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y en un momento vamos a verlo. Un año de prestación de servicios, más de un año, y labores de naturaleza permanente. Ya, ¿y qué con eso, doctor? Ah, en ese caso, si habiendo ya cumplido con los requisitos, cuando era locador de servicios, habiendo cumplido con los requisitos para que se proteja por la ley 24041 y sea un 276 contratado, y posteriormente lo han pasado a CAS. Entonces, él pide la invalidez de los contratos CAS y que le reconozcan como 276 contratado en mérito a que cumple con los requisitos por desnaturalización de esa locación anterior al CAS. Y allí puede ser de que lo repone como 276 contratado permanente. ¿Ya? A eso se refiere esta jurisprudencia. Dice, en la sumilla de la casación laboral 4710-2016 Moquegua, dice, en el caso concreto se ha determinado la existencia de vínculo laboral entre las partes, al haberse desnaturalizado los contratos de locación de servicios que el demandante celebró con la demandada, régimen laboral anterior a la celebración de los contratos administrativos de servicios, habiendo desempeñado la misma labor en ambos periodos. En tal sentido, ya se encontraba dentro de su patrimonio los derechos subjetivos otorgados por el régimen laboral privado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso. Ahora vayamos ya vamos de la locación, ya estamos caminando y nos ingresamos a que es la 276, ¿ya? Y allí la norma que te permite desnaturalizar cuando en tu entidad el régimen laboral es 276 o el cargo en el que estás es para 276, aparece la ley 24041. Recuerda bien, ley 24041. Veamos una jurisprudencia en relación a esta ley 24041 y su relación con la locación de servicios. Recuerda que si en tu entidad vas a migrar, o bueno, en tu entidad solamente 728, o tu cargo es para migrar a 728, no aplicamos allí la ley 24041. Por eso hoy día no estamos hablando de 728, sino estamos el locador que pasa a 276. Allí vemos la ley 24041. Dice, conforme se advierte de autos, el demandante se encuentra bajo el amparo del artículo 1 de la ley 24041. Toda vez que las labores por él desarrolladas se dieron por más de un año de manera ininterrumpida, al haberse desnaturalizado sus contratos de locación de servicios, pues encubrían una verdadera relación laboral
al amparo del decreto legislativo 276, por lo cual se puede establecer la continuidad y el carácter permanente que exige la citada norma. Allí puedes ver de manera tangible y en una casación de la Corte Suprema cómo se aplica la ley 24041 a la locación para adquirir una relación laboral estable. ¿Correcto? Ahí está. Eso ya seguramente ya te han pasado las diapositivas. No te preocupes por estar apuntando en las diapositivas. Tal cual está la numeración. Céntrate en la explicación que te vamos a dar de esto para que de mejor manera lo entiendas. Ahora, allí a veces surge, doctor, ya nos aplicaron el caso Huatuco seguramente. Ese Huatuco, concurso público, plaza presupuestada vacante indeterminada. Los dos requisitos del precedente Huatuco ya nos aplicaron, seguramente ya. Pero tranquilo, cuando tú apliques la ley 24041, esto es para nuestro caso de locador, doctor, voy a pasar a 276 en aplicación de la ley 24041. Allí no se aplica el precedente Huatuco. Y no es que yo lo diga, es una opinión, una interpretación. No, nada que ver con eso. Aquí conmigo ustedes ven ciencia jurídica. De que hay una jurisprudencia, eso es lo que hablamos. Cuando es una opinión o una interpretación mía, yo se los digo, esa es mi interpretación. Para que tú sepas, es una interpretación, no necesariamente hay una jurisprudencia de eso. Pero en este caso es algo tangible y lo vas a encontrar en la sentencia de casación 4402-2016 Cajamarca del 13 de marzo del 2018. Dice, el demandante elaboró bajo contrato de locación de servicios por espacio de 3 años y 2 meses, por lo que su caso se encuentra dentro de las exclusiones de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 05057-2013-PA/TC. Este es el precedente Huatuco. Señalada, pero dice, mira, exclusiones a la aplicación del precedente Huatuco. Señalada en el precedente vinculante recaído en la casación 12.475-2014 del 17 de diciembre del 2015. Ya. Ojo, debido a que habían personas o grupos de trabajadores que no estaban protegidos con el precedente Huatuco a partir de esta casación, que es un precedente vinculante de la Corte Suprema, se actualizó. Y actualmente lo que tienes que revisar es la casación laboral 34.268-2019 Cajamarca. Tecleas en Google y aparece la casación. Ahí vas a ver todo cronológicamente cómo ha ido cambiando la doctrina de exclusión del precedente Huatuco para los casos como es el 24041. Y al final encuentras, soy doctrina jurisprudencial, y ahí dice, cuando tú pides que se aplique la ley 24041, en esos casos no se aplica el precedente Huatuco, que es el expediente 5057-2013-PA/TC. ¿Y qué dice el precedente Huatuco? Ingreso por concurso público y plaza vacante presupuestada indeterminada. Correcto. Ya. Veamos ahora el régimen laboral 276, pero en nuestro caso de desnaturalización, con su relación con la 24041 y la locación. Ya, mira. Primero, y esto es importante porque es jurisprudencia de la Corte Suprema. Tal vez tú estás elaborando tu demanda para reponerte. Entonces, a veces tú te sueñas con ser nombrado, hacer carrera administrativa, ¿ya? Entonces, y tal vez se te ocurre por esas cosas de la vida que la ley 24041 va a servir para que hagas carrera administrativa. La respuesta es no. La ley 24041 no te hace nombrado. La misma Corte Suprema ha dicho, por si acaso, si aplicamos la ley 24041, esto no sirve para nombrar, solamente sirve para que seas contratado. ¿Ya? Por eso es para labores de naturaleza permanente. Por eso, mira, desnaturalización de la contratación eventual
o accidental en el decreto legislativo 276, que implica también la alocación de servicios. Aplicamos ley 24041. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que te vas a volver un contratado permanente 276, pero no nombrado. Veamos un poquito en la pizarra esto para que poco entiendas a qué nos estamos refiriendo. Vamos, mira. Mira. Esto viene de lo siguiente. Estamos hablando en la 276, por si acaso, ¿ya? 276. Recuerda, estamos 276. En la 276 se habla de el ingreso a la administración pública. Ya. A la administración pública. El ingreso a la administración pública es por concurso público. Y también sin concurso público. Pero a pesar que es sin concurso público, actualmente por el principio de mérito, esta contratación que ahorita te voy a decir, exige concurso público. Pero la 276 no te dice que es sin concurso, pero te va a servir porque hay casos en los cuales sin concurso público has ingresado. Pero si dices, yo doctor ingresé por concurso público bajo este tipo de contratación, sí es posible. Ahora, por concurso público ingresas para contratación o contrato permanente 276. Y también ingresas a la carrera administrativa. Carrera administrativa. ¿Ya? A la carrera administrativa. Y aquí aparecen los nombrados. ¿Ya? Nombrados. Esta parte, cuando dice el ingreso a la administración pública, concurso público, carrera administrativa, esto es lo que llamas aquí ingreso a la carrera administrativa. Por eso te das cuenta que es en la 276, esto es en la 276, régimen laboral 276. Por eso en el régimen laboral del decreto legislativo 276 es distinto hablar de el ingreso a la administración pública, que implica esto, que hablar del ingreso a la carrera administrativa. Por eso si en el petitorio digo, solicito se me reconozca mi condición de trabajador permanente 276, estamos hablando del ingreso a la administración pública, no estamos hablando para nada de la carrera administrativa. Y esto es importante porque algunos jueces confunden y les tienes que explicar, pero el ingreso a la administración pública en la 276 es diferente a la carrera administrativa. Y cuando yo te estoy pidiendo que apliques la ley 24041, quiero que ingreses al servidor en el contrato permanente 276, que no implica ingreso a la carrera administrativa, porque yo en ese caso yo te estaría pidiendo ser nombrado, y eso la Corte Suprema lo ha prohibido. ¿Ya? En ese caso, sin concurso público, pero que actualmente por principio de mérito sí se realiza, está el contrato eventual o accidental. Dentro de ese contrato 276 vas a encontrar, seguramente, es importante que revises el reemplazo. Reemplazo y la suplencia. Ya. Esto de reemplazo es un tanto, tienes que tener cuidado. Porque a veces tú dices, no, yo estoy trabajando en plaza vacante y piensas que es sencilla, desnaturalizaste. No es tanto así porque la ley de presupuesto anual
siempre permite el reemplazo. ¿Y qué con ese reemplazo? Que esto es en plaza vacante. O sea, que estés en reemplazo en una plaza vacante no te garantiza desnaturalización, por si acaso. En la suplencia estás supliendo a un titular, viene el titular y termina la suplencia. Pero si el titular nunca regresa, o si regresó, renunció, fue destituido, ya se desnaturalizó. Igual aquí puede desnaturalizarse dependiendo de la fecha en que la plaza vacante ha quedado vacía. Pero ese ya es otro tema de otras sesiones. Ya, entonces, ya, en este caso, ya, aquí aparece, como ves, aquí no hablamos nada del locador. Ya, ¿por qué? Porque el locador no es régimen laboral. Ya. De servicios. Ya. Recuerda, no es régimen laboral. Ya, pero tú como locador de servicio dices, oye, yo tengo rasgos de laboralidad y en mi entidad y mi cargo son para 276. Allá. Entonces, aquí entonces, ¿yo qué hago, doctor? Es decir, aquí está todo esto que me dice, ¿y dónde yo voy? ¿Dónde yo debería estar? Ah, claro. En este caso, como has visto, aplicamos la ley 24041. Y como tú has desnaturalizado 276, lo importante es establecer ¿y dónde estoy? Aquí no podría estar porque esto es eventual y accidental. Está entre estos dos. Y allí la Corte Suprema te dice, por si acaso, la ley 24041 de ninguna manera te dice el ingreso a la carrera administrativa y por lo tanto no puedes aspirar en aplicación de esta ley a ser nombrado. Entonces tú eres contratado permanente 276. Ya. Esa es tu condición cuando aplicas la ley 24041. Diferente es el caso, tal vez tú me dices, doctor, yo soy pues, a mí me han repuesto por sentencia judicial en mérito a la ley 24041 y yo soy contratado permanente 276. Ya, lo que sucede es que tú puedes decir, pero soy nombrado. Ya, lo que ha pasado en ese caso es que siendo contratado permanente 276 por aplicación de la ley 24041, ha salido la ley que los lineamientos para tu nombramiento, que justo estos de esta norma han pasado luego de un proceso de selección a ser nombrados, que es diferente a que por aplicación de esta ley haya sido nombrado, por si acaso, diferente, pero no imposible. Por eso, si tú estás bajo eso, puedes ser nombrado, pero tienes que concursar para eso. Ya, vayamos nuevamente a la diapositiva. Mira. Ya, entonces ahora entiendes que desnaturalizas como 24041 como contratado permanente, no como nombrado. Ya, ahora mira, aquí está el artículo 1 de la ley 24041 y es importante que lo leas, por eso está entre comillas. Ya, ¿por qué está entre comillas y por qué es importante que lo leas? Para ejercer una mejor defensa, ya sea como dirigente sindical, como trabajador o como abogado. Ya dice, el artículo 1 de la ley 24041 dice, los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente. Ojo, no dice labores permanentes. Dice labores de naturaleza permanente. Tú dirás, pero qué importante tiene esa diferencia. Es muy importante porque si le quitaras labores permanentes, le tienes que pedir al trabajador que acredite que su plaza esté en el CAP o en el PAP, en un documento de gestión. Y eso a veces es imposible. Estás años y años y la entidad nunca actualiza el documento de gestión. Como locador estás allí, después pides y el juez te pide, acredite usted que su cargo esté en el CAP. Y tú le dices, pero ¿cómo voy a acreditar si la misma entidad ni siquiera actualiza? No, que usted tiene que acreditar el CAP. Pero aquí en ningún momento te dice que acredites labores permanentes. Lo que te está diciendo es labores de naturaleza permanente. Lo que significa que la labor del juez es verificar la naturaleza de tus labores.
Y la naturaleza de tus labores debe ser permanente. No significa que debe estar en el CAP. Ya, dice. Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios. Ya, ese es el segundo requisito. Más de un año ininterrumpido de servicios. Ya, allí regla. Escucha bien la regla. Claro, es un límite temporal que ahora ya las entidades se están burlándolo, pero para que lo tengas presente. Algunos dicen, doctor, a mí cada 3 meses me cortan una semana, 2 semanas, 15 días, 22 días. Entonces, ya no cumplo con el requisito de ininterrumpido, ¿no? Porque ya está interrumpido. No. El plazo mínimo que te permiten que se interrumpa es de 30 días naturales. Si permaneces sin prestar servicios por más de 30 días, entonces allí sí ya se interrumpió. Y estamos hablando de una relación laboral y otra relación laboral. Claro, no creas de que eso es discutible. Ahora sí yo te digo opinión basada en jurisprudencia internacional. En el Estado Plurinacional de Bolivia, ojo, dice lo siguiente. No se aplica, pero sí te voy a dar luces para que también ejerzas la defensa y podamos mejorar. Recuerda que por jurisprudencia, 30 días máximo sin laborar no interrumpe el año de servicios. Esa es la regla jurisprudencial. Así que ya no te preocupes de eso. Ya, el problema está y nos preocupamos cuando es más de 30 días. ¿Correcto? Doctor, más de 30 días. Ya, allí opinión, criterio, no aplicable necesariamente a nuestro caso, pero que sí nos ayuda a formar doctrina y a seguir ejerciendo nuestra defensa. Ya, en Bolivia sucedió que una persona fue cortada en su vínculo laboral por 3 meses. Ya, pero en ese caso, el Tribunal Supremo evaluó lo siguiente. Evaluó que el trabajador, luego de los 3 meses, regresó al mismo cargo, con el mismo sueldo, en la misma unidad orgánica. Entonces, ¿qué significa eso? Que le interrumpieron 3 meses para defraudar la ley. Y por lo tanto declararon fundada la demanda. ¿Ya? Eso es un criterio internacional interesante, importante, cuando a veces les interrumpen por más de 30 días. Claro, no hay doctrina todavía ni jurisprudencia que avale lo que acabo de decirte. Solamente es un criterio de otro país, pero es importante que te lo diga para que no sientas de que estamos, hay que desalentarnos, ¿no? Allá, dice, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el capítulo del 276. Bueno, actualmente esto está derogado, entonces lo actualizamos a lo que indica las causas previstas en la ley 30.057, que habla de procedimiento administrativo, disciplinario, la destitución, todo eso, ¿no? Ya, entonces veamos. De la lectura de esa norma, tienes lo siguiente. No pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el régimen disciplinario, con sujeción al procedimiento establecido en él. Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente. Aquí está contratado. La locación de servicios, ¿qué es? Un contrato. Por lo tanto, por eso se le aplica la ley 24041. Labores de naturaleza permanente, tener más de un año ininterrumpido de servicios. Más de un año ininterrumpido de servicios. ¿Ya? Los 3 requisitos. Es importante que sepas que esos son los requisitos. ¿Por qué? Porque más adelante vas a ver, pero en alguna parte de la norma aquí te exige que debes acreditar que tu cargo esté en el CAP, cuadro de asignación de personal. No. En alguna parte te dice que debe ser el mismo cargo que ejerces durante el año. No. En alguna parte te dice que debes ingresar por concurso público. No. ¿Y qué significa eso? Recuerda, principio jurídico, aforismo romano. Tú puedes decir, el derecho romano ya está desfasado, no sirve. Es importante, porque hay aforismos jurídicos romanos. Ya, tú puedes decir, ¿y qué con eso? Ya, no debemos distinguir
donde la ley no distingue. Aforismo romano. ¿Y qué son los aforismos romanos? Son principios jurídicos, principios generales del derecho. Te invito a que leas la obra de Giorgio Del Vecchio, un jurista importante que habla sobre los principios generales del derecho. No solamente debemos ser técnicos o ser prácticos, ¿no? Como tú puedes ver en mis exposiciones. La practicidad y tal vez la claridad con la que te expongo es porque previamente he visto filosofía jurídica, lógica jurídica, derecho romano, y también he visitado he leído los libros de los grandes juristas de la época, Arneluti, Dupasquier, Del Vecchio, Legazzi La Cambra, Recassensiches, Calamandrei, juristas importantes. Yo eso leía. Es importante, o sea, no solamente es leer, ya vamos a ver la práctica, ¿no? Los modelos que yo hago no son modelos sin fundamento, generalmente tienen un fundamento jurídico, inclusive hasta filosófico. Cuando era jovencito, yo a los 15 años estaba ya con el existencialismo de Sartre. Estaba emocionado con Sartre y su ateísmo, todo estaba yo con esas cosas. Después ya fui evolucionando el estructuralismo, falsacionismo, y eso es generalmente lo que pongo en mis ponencias, ¿ya? Entonces, mira, servidores públicos contratados, entonces no debes distinguir donde la ley no distingue, y eso tienes que exigirle al juez. El juez no te puede exigir requisitos no previstos en la ley, porque eso implica establecer leyes restrictivas, y eso está prohibido. Ve el título preliminar del Código Civil, que se aplica supletoriamente a los otros ordenamientos cuando no lo dicen. Dice expresamente, no se puede establecer interpretaciones restrictivas de derechos. Y eso es lo que tenemos que hacer prevalecer. Veamos, primer requisito, servidores contratados. Ámbito de aplicación de la ley 24041, entidades cuando el régimen laboral vigente sea el decreto legislativo 276. Entonces, ¿cuándo vas a aplicar la ley 24041? Cuando te cerciores que en tu entidad pública los trabajadores son 276, o en tu entidad pública se aplica la 276 y a la vez también al cargo que ocupas. Esto en referencia a las municipalidades. Los empleados son 276, los obreros son 728. La 24041 se aplicará a los empleados locadores, que van a pasar a ser 276 contratados. En el caso de los gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos regionales dice régimen laboral, y allí dice que todos son régimen laboral público 276. Empleados y obreros son 276. Entidades públicas hay que revisar siempre, por ejemplo, un ministerio, qué régimen laboral es. Tú puedes decir, pero hay trabajadores 276. Hay que evaluar siempre, porque puede ser que, por ejemplo, hasta el 92 habían 276. Luego se crea, se reestructura, y a partir del 92 el único régimen es 728. Pero como tiene que respetarse los derechos, encuentras todavía 276, pero no significa que actualmente vas a pasar a 276. Entonces, esas situaciones son las que se tiene que evaluar. Entonces, aquí los prestadores de servicios se incluyen recibos por honorarios, órdenes de servicio, órdenes de compra, locación de servicios, servicios no personales, que ya hemos hablado. También incluye los contratados 276 temporales, reemplazo, suplencia eventuales, servicios personales, los SP. Los servidores CAS que antes de serlo estaban en la anterior situación, o sea, o eran locadores de servicio para 276 o 276 temporal. Después los pasaron indebidamente al CAS, pero como tienen este antecedente y cumplen con el requisito de la 24041, invalidez del CAS, y pasan a ser 276 contratados. Ya, servidores contratados no protegidos. Ya, no están comprendidos en los beneficios de la ley 24041 los servidores públicos contratados para desempeñar trabajos para obra determinada. Por ejemplo, contratamos en un gobierno regional para una obra trabajadores. Termina la obra, ya no deben trabajar. Claro, siempre hay que evaluar, porque la simulación laboral es algo muy típico de las entidades públicas. En el papel dice que esta es una obra, pero resulta que ya terminó la obra y sigues laborando. Desnaturalización.
2. Labores en proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre que cuando sean de duración determinada. Ya, por ejemplo, en este caso, doctor, en mi boleta dice proyecto de inversión, no tengo derecho. Claro, lo han simulado para que digan que estás dentro de este supuesto y no se te aplica. Pero allí, primacía de la realidad. ¿Dónde laboras? Bueno, doctor, yo laboro en la subgerencia de proyectos de inversión. Y esa subgerencia está en el organigrama. Sí, doctor, es una unidad permanente, inclusive está en el ROP. ¿Qué significa eso? Que no trabajas en un proyecto de inversión. Trabajas en la subgerencia de proyectos de inversión, que es fijo, permanente, desnaturalización. Labores eventuales o accidentales de corta duración. Doctor, a mí me han puesto que soy de suplencia. La plaza donde está supliendo, ¿por qué no verificas si es que el trabajador al que está supliendo va a regresar? Y de repente el servidor verifica y resulta que ya más de 6 meses había renunciado, o había sido destituido, o había sido cesado por límite de edad. Hace 6 meses. O sea, él sigue trabajando en un cargo que actualmente ya no suple a nadie, desnaturalizado. Después, funciones políticas o de confianza. Claro, función política, nada que ver, no hay desnaturalización. El alcalde no va a desnaturalizar, el gobernador regional no desnaturaliza. Son funcionarios de libre elección, ¿correcto? Pero eso de confianza también es discutible. Por ejemplo, dicen, tú eres servidor de confianza. Qué pena, soy jefe de la unidad de almacén y dice que soy de confianza. Pero resulta que vas al cuadro de asignación de personal y el jefe de unidad no está considerado como trabajador de confianza. Por lo tanto, no eres trabajador de confianza y ha desnaturalizado y le aplicas la ley 24041. Solamente que en ese caso no solamente te limitas labores de naturaleza permanente y año ininterrumpido, sino que también tienes que estar atento a acreditar la desnaturalización posible que se ha podido dar. Ingreso a la carrera administrativa. La ley 24041, como ya te indiqué y te lo he dicho en la pizarra, no implica el ingreso a la carrera administrativa. Implica el ingreso a la administración pública como contratado permanente 276, pero no implica el ingreso a la carrera administrativa. No vas a ser nombrado por aplicación de la ley 24041. Claro, tú puedes decir, doctor, yo he sido repuesto por sentencia en aplicación de la ley 24041 y ahora soy nombrado. Ya, lo que ha pasado es que ya estando trabajando como contratado permanente, salieron los lineamientos, has participado en un proceso de selección y actualmente eres nombrado. Labores de naturaleza permanente. Ya, aquí es el segundo requisito. Ya, mira, ten en cuenta que puedes estar, te ayudas con esto. ¿Ya? ¿Cuándo podemos decir que tus labores son de naturaleza permanente? A veces uno dice, ingresé por concurso público, pero no es tan fuerte. Tienes que ver algunas cosas más. Por ejemplo, labores que se realizan de manera constante por ser inherentes a la organización y funciones de la entidad pública. Ejemplo, estás en un hospital nacional del MINSA y eres enfermera o auxiliar o técnico en enfermería. ¿Es algo típico de la organización del hospital? Sí, entonces labores permanentes. Dice, así como de los servicios que brinda, servicio público de salud pública. ¿Estás realizando esas labores? Sí, estoy realizando. Ahora, lo cual implica que el servidor debe haberse desempeñado en áreas de la entidad pertenecientes a su estructura orgánica básica o funcional. ¿Dónde has estado? Técnico de enfermería en emergencia, en UCI, también he estado en neonatal. Bueno, entonces labores permanentes. Las relativas a la prestación de servicios públicos que brinda a la comunidad en el ámbito de su competencia u otras similares que importen el desarrollo de las mismas labores por un tiempo prolongado o continuado. ¿Dónde laboras? Bueno, yo laboro en la oficina de administración tributaria y yo soy la que proyecto las prescripciones o no prescripciones. ¿Es o no la administración tributaria municipal un elemento permanente de la municipalidad? Entonces, allí ya puedes decir, soy asistente administrativo, evidenciando la necesidad permanente del servicio prestado por el trabajador. Tiempo de servicios.
Ya, aquí está, esta es la casación de los 30 días. Casación 5857-2009 Junín. Ha establecido que las breves interrupciones en los servicios no mayores de 30 días son consideradas interrupciones tendenciosas, dirigidas a impedir que surte efecto la ley 24041. Eso lo dice la casación. Dice, no mayores de 30 días. O sea, si es menor, si es 30 o menor, no hay problema, sigue siendo indeterminado. Entonces, este criterio resulta solo aplicable cuando se pretenda despedir al trabajador contratado luego de haber prestado servicios por más de un año en forma efectiva realizando labores de naturaleza permanente. Y no son requisitos, como ya te lo dije, porque no está previsto en el artículo 1 que te hice leer el concurso público, ni que el cargo esté previsto en el CAP, porque dice labores de naturaleza permanente, no dice labores permanentes. Y con eso concluimos nuestra exposición del día de hoy sobre cómo un locador de servicios pasa a la 276 por desnaturalización. Bueno, en ese caso siempre estate atento. Si estás prestando servicios y eres locador y ves que puedes pasar a contratado 276, puedes presentar tu solicitud de desnaturalización, te van a negar, apelas, el servir ve estas cosas y con la respuesta del servir recién te vas al contencioso administrativo para reconocimiento de tu derecho. Otros tienen otra forma, piden el cumplimiento del artículo 1 de la ley 24041, esperan 15 días y ya interponen la demanda. Son formas. Tutela jurisdiccional efectiva. Otro puede ser de que locador de servicios y hoy día te dijeron hasta aquí no más. Y fuiste y ya no marcaste. Ya en ese caso tienes 3 meses, no un mes, 3 meses, no 30 días, 3 meses para demandar tu reposición, porque en ese caso ese despido es un despido de hecho que es una actuación material no contenida en un acto administrativo y por lo tanto procede tu demanda de reposición sin agotar la vía administrativa. Entonces con eso culminamos nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor. Como siempre, sus clases son muy espléndidas, claras, y por ende vamos a ingresar a la ronda de preguntas, por lo cual los invito a todos los colegas participantes a que puedan oralizar sus preguntas. Como hay varias preguntas de manera escrita, se les va a invitar, se les va a dar prioridad a las preguntas que van a ser oralizadas. Las preguntas van a ser referidas al tema, no se van a absorber consultas. Por lo ende, pueden levantar sus manos para que ya podamos ingresar a la ronda de preguntas. Nosotros tenemos una pregunta del chat, que hasta que levanten la mano dice, buenas noches con todos. Una consulta, por ejemplo, si se desea contratar a un asesor legal externo para los PAD, ¿es correcto señalar en el TDR algo similar a servicios en las instalaciones de la entidad? Es por X meses para atender casos derivados del PAD. ¿Un tiempo exacto o sin una cantidad exacta de actividades? No sería prudente establecer que va a prestar servicios dentro de la misma entidad pública haciendo uso de materiales que le proporciona la entidad pública porque podría generar una desnaturalización. En su caso, no sería prudente en el TDR colocar eso. Lo único que indicar bajo la supervisión y a requerimiento del secretario técnico, el asesor legal deberá asistir a la entidad pública para realizar los informes correspondientes. Eso sería lo más dable y correcto para evitar cualquier tipo de desnaturalización. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de José Ramírez. En las municipalidades suelen dar chalecos, gorras a los locadores. En este caso, ¿está desnaturalizando esa locación de servicio? Mismo escenario lo he visto ahora en el actual censo, el INEI. Entregan uniformes y hasta equipos electrónicos, como tablet. Bueno, en el empleo público también existe la temporalidad, ¿no? La temporalidad. Servicios públicos temporales. ¿Ya? ¿Qué implica? Que es una labor intermitente, no es una labor continua. Entonces, que yo a un locador de servicio le entregue un gorro o un polo, no necesariamente implica que exista una relación laboral, porque implica subordinación. Es decir, yo le debo decir lo que tiene que hacer. Ahora,
también debe tenerse en cuenta que esas prestaciones de servicio deben, si es que quieres ordenarles, tiene que indicar una causa objetiva de la contratación. Digamos, para el censo programado de tal fecha a tal fecha, y te hacen el contrato laboral correspondiente. Puede ser, pero no implica una relación laboral a plazo indeterminado. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Jan. Dice, hace poco en el Minedu sacaron un oficio para la renovación de contrato 276, indicando que la plaza a renovar debe estar presupuestada. Si a la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas no crea la plaza AIRHSP a un servidor repuesto por el mandato judicial, ¿le corresponde la renovación? Si es que es repuesto por mandato judicial, sí le corresponde la renovación, porque debes cumplir con la sentencia, ya sea medida cautelar, que indica que en la medida cautelar lo repones tal cual dice la medida cautelar. Si es que hay una sentencia y dice que hay desnaturalización, lo tienes que continuar contratando bajo la ley 276 con el presupuesto institucional, y no necesariamente debes esperar la creación de la plaza. La creación de la plaza en ese caso sería regularización. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos el colega José Ramírez. Practicantes sin convenio también pueden estar incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 24041. En el sector público tienen su propia norma de la ley de formación de modalidades formativas. Ya, esa ley de modalidades formativas en el sector público implica que debe haber un convenio, ¿correcto? Un convenio. Ahora, si es que no hay ese convenio, estas modalidades formativas pueden desnaturalizar. Así que sí es posible la desnaturalización. Muchas gracias, doctor. Tenemos estas dos últimas preguntas. José Ramírez nos dice, doctor, disculpe, no me quedó todo claro la diferencia entre labores permanentes y labores de naturaleza permanente. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Labores permanentes implica que yo debo verificar conforme a los documentos de gestión que la labor es permanente en esa entidad pública. Cuando decimos labores de naturaleza permanente, no nos limitamos a lo que dice el documento de gestión. Debemos verificar si en realidad la naturaleza de esas labores es permanente o no. Excelente respuesta, doctor. Vamos a finalizar con esta última pregunta de la colega Carmen. Nos dice, ¿los convenios colectivos son aptos para los trabajadores del decreto legislativo 276? Los convenios colectivos son normas jurídicas laborales. Por lo tanto, hay que verificar el ámbito de su aplicación. Si en el convenio colectivo dice esto es aplicable a los 276, se le aplica. Si dice solamente es para los obreros 728, solamente para los obreros. Si dice esta cláusula se aplica a todos los trabajadores sin importar el régimen laboral, se aplica a todos. Entonces, eso es lo que se tiene que observar. Y con esta pregunta, doctor, cerramos. Vamos a subir solo las preguntas cortas, estimados colegas. Hay preguntas muy amplias que no, por el curso del tiempo no se va a poder absorber. Dice, ¿cómo hacer efectivo las sentencias judiciales de reposición? Hay instituciones que demoran mucho en hacerlo efectivo. Bueno, eso es ya materia de cada proceso judicial, verificar con el abogado lo que se tiene que hacer. Es decir, no podría decirte un tiempo o una estrategia para lograr, porque a veces las estrategias implican tiempo. Por ejemplo, en la Metropolitana de Lima a veces están ya 2 años, 3 años y no hay reposición. No hay presupuesto, ya esa es cuestión del demandante, ir a hablar con la autoridad, denuncias, Defensoría del Pueblo, abogados. Hay otras entidades donde dice hay que reponer y al mes ya está trabajando ya el trabajador. Por eso depende en cada caso concreto, no depende, no hay una fórmula jurídica mágica que va a aplicarse general a todos los casos. Muchas gracias, estimado doctor. En nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al magíster José María Pacoricari por su magnífica presentación de un tema muy interesante que es el decreto legislativo 276 y la alocación de servicio en el sector público. Ha sido un verdadero honor, doctor, tenerlo como siempre. Deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y esperamos contar con ustedes en futuros eventos académicos. Asimismo, doctor, se puede despedir de su público
que ha estado muy activo con sus preguntas. Muchas gracias, señores, por la atención en esta clase. Espero que les haya servido mucho lo que se ha podido ver en jurisprudencia y en normativa. Entonces, es para que ejerzan una mejor defensa, o si tal vez son gestores públicos, puedan conocer mucho más sobre lo que es el derecho del empleo público. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los colegas participantes. Asimismo, los invitamos a aquellos colegas que desean la certificación de este evento académico, nos pueden escribir al número 900-977-645. Ese es el número al que se desean la certificación sobre el régimen de Decreto Legislativo 276 y locación de servicio en el sector público. El certificado el costo es de 30 soles, se les otorga un certificado por 24 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este, y asimismo las diapositivas y el video grabado. Como les indicamos, estimados colegas, las preguntas solo es uno por participante. Por la cantidad de preguntas solo se permite una pregunta por participante. Vamos a tener otras clases con el doctor José María Pacori, pero son de otros temas, por lo cual los invitamos a aquellos que deseen, cuando decimos que oralicen sus preguntas, ¿no? Eso es lo que se hace, porque como hay varias preguntas de manera escrita y por el transcurso del tiempo no se pueden absolver todas las preguntas, estimados colegas. Ya, aquellos que deseen la certificación de este evento académico, los voy a repetir. Escríbanos al número de WhatsApp al 900-977-645. Es el 900-977-645. El link de asistencia, estimado colega, nosotros lo registramos por el Zoom. Es necesario enviarlo solo el link de asistencia. Nosotros ya tenemos registrado, y asimismo al momento en el aulas virtuales, cuando ustedes van a tener que ver las clases o repasar, ahí se registra también aquellos que ingresen al aula virtual. Ya de esa manera lo tenemos registrado, y al final tienen que dar su examen final de 20 preguntas. Asimismo, a todos los colegas participantes los invitamos a que puedan participar. No es la única clase, no, con el docente vamos a tener varias clases. Les invitamos a que puedan seguir con el docente. Como han visto, las clases son muy interactivas con el docente, hace uso de la pizarra, con su vasto conocimiento enseña, ¿no? Y asimismo tenemos el día martes, tenemos otra clase del Diplomado de Derecho Laboral, que es el contrato CAS. Como les indico, son muchas preguntas, no se absuelven todas, pero se priorizan las preguntas oralizadas, así es que vayan formulando sus preguntas para la próxima clase, que es el martes 2 de diciembre, sobre el contrato CAS. También desnaturalización del contrato CAS, van a poder realizar su pregunta. Y el jueves 4 de diciembre tenemos nuevamente con el doctor José María Pacori sobre el decreto legislativo 728 en el sector público. Y el sábado 6 de diciembre cerramos con el docente con la clase La Ley Servil. La Ley Servil. Con esa clase finalizamos con el doctor. Como ustedes pueden ver, las clases son interactivas, hace uso de las pizarras, así que vayan formulando sus preguntas y para que lo puedan oralizar en las clases. Asimismo, a todos los colegas participantes los invitamos. Vamos a realizar pronto vamos a realizar un nuevo diplomado, el Diplomado de Derecho Administrativo y Gestión Pública, donde va a ser ponente el docente que hoy está, el docente José María Pacoricari. Como pueden ver en la imagen, aquellos que están en Zoom pueden ver, ¿no?, el banner publicitario, que es el Diplomado de Derecho Administrativo y Gestión Pública. Lo van a dictar reconocidos ustedes como el doctor Waldo Castañeda, el doctor José María Pacori, la doctora Patricia Prigalé, el doctor Jorge Segovia y el doctor Roy Álvarez, y otros docentes destacados. Este diploma va a estar certificado por 240 horas por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Van a ser 16 sesiones en vivo. El costo de este diplomado es de 250 soles. Pero aquellos que están participando de nuestro evento académico, y están matriculados en el diplomado laboral, van a acceder a un descuento de 50 soles. Por ende, por 200 soles ustedes van a poder acceder a este diplomado. Para lo cual, escríbanos para mayor información al número que voy a dejar. Voy a repetir: 900-977-645.
Asimismo, aquellos que aún no se han matriculado en el diplomado de Derecho Laboral Público lo pueden realizar. Escríbanos para mayor información al número que estamos indicando, 900-977-645. Les vamos a otorgar un descuento de 50 soles. Y por ende, por 200 soles van a acceder a este diplomado. Recién estamos en la tercera clase. Las clases anteriores lo van a ver a través del aula virtual y van a poder participar en las clases en vivo. Muchas gracias con todos los colegas participantes. Así ha sido todo por hoy. Muy buen fin de semana para todos.